Hola, hola. Bendiciones, Shabbat Shalom. Shalom. Bendiciones, bendiciones. Bueno, nos vamos a introducir poco a poco en el tema. Vamos a hacer una pequeña oración. Apóyenme ahí en su lugar, por favor. Padre eterno, gracias, poderoso ya, por este día más de vida. Gracias por ser nuestro Padre, ese Dios creador de todo lo que existe, ese Dios soberano en ese trono, en el universo y en todos lugares, todo se te rinde a ti. Eres el creador de estas maravillas, todo lo que vemos, todo lo que hacemos y toda la tierra da gloria de que tú eres un Dios poderoso y vivo. Gracias, Padre. En este momento pongo mi vida delante de ti, te pido, bendito Espíritu de ya que vengas y uses mi boca, Sí, usa mi ser para transmitir esta palabra, que seas tú trabajando en los corazones de todos aquellos que estamos aquí reunidos y los que verán esta enseñanza. Pongo y descanso delante de ti, mi vida, mi ser, mi humanidad, mis emociones están en tus manos para que seas tú usándome solamente, que sea tu ruaj enseñando en todo momento en el nombre poderoso de tu Hijo Yahushua HaMashiach. Amén. 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 Bueno, bienvenidos. Tenemos esta enseñanza. Es algo chistoso que como Papá Dios está en control de todos nosotros y yo decía, wow, ¿qué voy a enseñar? Y estaba afanado con el trabajo, esto y lo otro. Y en el último momento en la mañana llegó la enseñanza y así como me pasa a mí, tal vez a todos nos puede pasar. Amén. Y el tema se llama el temor al hombre versus el temor allá. Amén. Nos vamos a ir adentrando. Vamos a estar hablando de Jacob. Es un personaje bíblico. Sabemos que la promesa en el Antiguo Testamento se le hizo al padre Abraham. De Abraham vendrían dos hijos, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob, Jacob. Jacob. Y los últimos dos hijos de Isaac viene Jacob y ¿cómo se llama? Esaú. El nombre de Jacob en hebreo, casi todos los nombres tienen significado. El nombre de Jacob es de una persona que no es honesta o que es usurpador, más que nada es su significado. Y me llama la atención de que pues Papá Dios tenía una promesa con Jacob, que después le cambia el nombre a Israel, y de ahí vienen todas los patriarcas de las 12 tribus. Amén. Y es algo poderoso que él no era perfecto, pero Papá Dios tenía una promesa con él, así como con nosotros, que estamos aquí por pura misericordia. No somos perfectos, pero nos podemos identificar con este personaje en la Biblia. La vida de Jacob, si alguien puede leer eso, por favor, los puntos, cómo es él, cómo era. Confrontación constante con su hermano Esaú. Obtuvo la primogenitura por medio de una compra. Se hizo pasar por Esaú para recibir la bendición. Fue engañado por Labán al casarse con la hija mayor después de trabajar 7 años. Entonces trabajó otros 7 años por casarse con Raquel. Fue amenazado de muerte por su hermano Esaú por robarle su primogenitura. Como aquí podemos ver, era una persona que no era muy honesta, porque dice claramente, confrontó constantemente a su hermano Esaú desde el vientre en su madre, eran gemelos, y adentro peleaban, y desde pequeños tenían confrontamientos todo el tiempo. Le compró la primogenitura a su hermano por un plato de lentejas. Se la vendió el hermano. Pero todo lo que Jacob hacía no era bueno. Se hizo pasar inclusive por su hermano para cuando su padre Isaac Ujú. los iba a bendecir, se hizo pasar por su hermano, porque por lo regular la primogenitura, el primer varón o el primer bebé que nace en lo espiritual hay una mayor porción. En lo espiritual, la primogenitura del primer
varón o hembra, es algo grande en lo espiritual. Y él sabía eso y se la robó. Y podemos ver que después se enamora y va y pide, se quiere casar y el suegro le dice que sí, que trabaje 7 años para darle la mano de su hija, pero tenía dos y él amaba a Raquel y él trabaja 7 años para que le diera a Raquel, pero su suegro le salió más listo que él, le dio la otra hermana y después tiene que trabajar otros 7 años. En esta vida todo el tiempo hay consecuencias. Amén. Vamos a meternos aquí. Ok, en Génesis 32:1, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Yah. Amén. And Jacob went on his way, and the messengers of Elohim met him. Voy a hablar un poco de ángeles. Existen ángeles. eh, Tenemos que identificarlos como son y en el trayecto de cuando leemos la palabra siempre los vas a encontrar que dan mensajes o te ayudan de alguna manera, pero nunca van a sustituir al Espíritu de Yah, que es el que te guía a toda verdad, ni van digamos, a suplantar al Padre, jamás. Entiende eso claramente. Los ángeles no son más que mensajeros. Cuando estamos en una lucha, cuando estamos en problemas, ellos nos acampan alrededor de nosotros y nos pueden ayudar, pero ellos siempre reciben la orden del Espíritu de allá o directamente del Padre. El Padre nunca va a permitir que ellos sean adorados o que les quite el lugar de papá. Amén. Y aquí tenemos el significado. Quiero que nos enfoquemos abajo. Se llama malach. A mero abajo dice embajador, enviado, mediador y mensajero. Ese es el significado de un ángel. Y aquí como podemos ver, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Yah. Simplemente este hombre estaba por entrar en un proceso muy duro de que se le iban a poner todos los problemas, así como tú, como yo, que tenemos altas y bajas. Y la mano de Dios estaba ya sobre él y le estaba ayudando porque se encontró ángeles. Así cuando tú piensas que hay muchos problemas o te piensas que ya todo está saliendo mal, Papá Dios siempre está con nosotros porque tiene ángeles a nuestro favor. Amén. Segunda de Reyes 6:16 al 17. Si lo quieres leer, Maura. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, hoy ya que abra sus ojos para que vea. Entonces ya abrió los ojos del criado y miró, he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. And he answered, do not fear, for those who are with us are more than those who are with them. And Elisha prayed and said, Yahuwah, I pray, open his eyes and let him see. And Yahuwah opened the eyes of the young man, and he looked and saw the mountain covered with horses and chariots of fire all around Elisha. Ok, aquí podemos ver claramente que cuando tú tienes un problema, cuando verdaderamente ya las cosas están todas descompuestas y no le hayas el fin, o que ya estás pasando por cosas muy graves y te desesperas, tienes que tener esta promesa. Papá Dios está contigo. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Y si pudiéramos ver en lo espiritual, podríamos ver un ejército de ángeles que acapa alrededor de nosotros, que nos dice, no tengas miedo, aunque todo esté perdido, Papá Dios está contigo. Nosotros estamos aquí porque Él nos mandó para cuidarte. Amén. Pero ¿a dónde me quiero ir? Nos vamos a ir extendiendo poco a poco con el tema. Hay que tener temor allá y no al hombre. En, en, en los procesos siempre van a ir de la mano el tener el temor allá que al hombre. Si verdaderamente nosotros en los procesos y en los problemas no sabemos lo que es el tener primeramente a Papá Dios, amarlo sobre todas las cosas, emuná, tener fe y creer que Él va a hacer las cosas en el proceso o en el problema, automáticamente nos va a pasar lo mismo. Aunque haya ángeles alrededor de nosotros, no podamos ver que está a favor de nosotros, Papá Dios, a través de ellos, o que Papá Dios está a favor de nosotros.
no vamos a poder ver todo esto. Y por lo regular siempre va a pasar porque vamos a poner primero al hombre que a papá Dios y nos vamos a ir desenvolviendo poco a poco. Y esto es normal que nos pase en el proceso. Amén. Proverbios 3 del 1 al 7. ¿Alguien lo quiere leer? Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Elohim y de los hombres. Fíate de Yahweh de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahweh y apártate del mal. Amén. My son, do not forget my Torah, and let your heart watch over my commands. For length of days and long life and peace they add to you. Let not loving commitment and truth forsake you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your hearts, thus finding favor and good insight in the eyes of Elohim and man. Trust in Yahweh with all your heart, and lean not on your own understanding. Know him in all your ways, and he makes all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear Yahuwah and turn away from evil. Ok, aquí podemos ver, es algo precioso y poderoso. Tenemos que leerlo despacio e irlo comiendo despacio. Dice claramente, no te olvides de mi ley. Nosotros ya sabemos qué es la ley, ahorita lo vamos a ver, y que guardemos sus mandamientos. Y mira qué bonitas promesas te da años de vida y paz. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Me llama la atención que dice claramente que si nosotros ponemos por práctica esto y verdaderamente tenemos temor allá, automáticamente vamos a practicar todo esto. Si hay alguien a quien le tenemos más, viene siendo pon a quien tú quieras, a tu patrón, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a quien tú quieras. El orden de papá Dios, amarás a papá Dios con toda tu mente. El verdadero temor es que tienes que amar primeramente a papá Dios. Si tú en tu corazón verdaderamente está papá Dios en primer lugar, no te preocupes por esto. Él se va a encargar de darte gracia con las personas que no te quieren, en el trabajo, con las personas más duras, te va a librar del lazo del cazador, de las personas malas, de brujos, de espíritus inmundos, de todo. Aquí está claramente, pero tiene que estar en primer lugar papá Dios. El orden de Dios de ya es Él y primero Él y ya después, ya sabemos, tenemos una enseñanza del orden de Dios, de cómo va. Después está tu esposo, tus hijos, tus padres. Pero el verdadero temor, la reverencia a papá Dios, de honrarlo por amor a Él, de meterlo en nuestro corazón. Si Él está verdaderamente en primer lugar, ya tenemos el verdadero temor de ya. Y si no, ahí va a estar todo descompuesto. Amén. Y va a traer consecuencias. Aquí tenemos claramente, ya sabemos lo que es la ley. Me quiero ir más abajo. Aquí dice ¿cómo se dice? Pentauteco. Así le llaman las iglesias cristianas a la Torá. Pero la Torá no es más que los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí está la dirección, la enseñanza, los decretos y mandamientos, los 10 mandamientos y decretos y ordenanzas que tenemos que guardar. No te olvides. Para poder tener el temor de ya, tenemos que guardar su ley. Y ya te lo dije, los 10 mandamientos. En Deuteronomio hay decretos, en Levítico, que no son imposibles de cumplir. Si en alguno de ellos fallamos, pues pedimos perdón nuevamente a través de nuestro Adón Yahusha para pedir perdón y estar acuerdo con el Padre de nuevo, regresar a su camino de nuevo. Pero me llama la atención, la ley significa que es la enseñanza y la instrucción para el hombre. Todo aquel que no está bajo la instrucción de papá Dios, de su Torah, de su ley, vamos a andar mal. Amén.
Y seguimos, vamos a andar sin rumbo y sin dirección y todo nos va a salir mal. El manual para nosotros poder vivir bien y gozar de esa prosperidad y ser prósperos en Papá Dios es su Torah, sus 10 mandamientos y sus estatutos y decretos. Amén. Vamos rápido a Proverbios 1:7. Este lo voy a leer yo. Mira, el principio de la sabiduría es el temor a Yah. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. The fear of Yahuwah is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and discipline. Ok, acabamos de ver que dice la ley, la Torah no es más que la ley y es enseñanza. Y acá dice claramente que el principio de la sabiduría es el temor allá. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si desprecian la enseñanza, quiere decir que desprecian su palabra, sus 10 mandamientos y decretos, su Torah. Amén. Está más claro que el agua. Y nos vamos a ir extendiendo en lo importante en el proceso, en tu proceso, en los problemas, cuando todo sale mal, cuando estás bajo presión, que ya no hayas la puerta. Tienes que tener esa fe de que Papá Dios está en control y saber que tienes temor y reverencia a Él. No temor de miedo que me va a castigar, sino temor por amor a Él de decir, wow, le voy a fallar. No porque me va a castigar. Tener miedo o temor de que le vas a fallar a su palabra. Amén. No miedo. Y aquí vamos a meternos claramente en hebreo lo que significa el temor. Son 2 palabras en hebreo. El primero está en azul que se llama yirá y el otro se llama yaré, que vienen siendo casi los mismos significados. El significado de estas palabras en hebreo quiere decir el temor, en hebreo quiere decir temer, asustar, atemorizar y espantar. Allí te lo podemos simplificar en 2 cosas, negativamente y positivamente. La negativa podría ser cuando le tienes más temor a un hombre, al hombre. Pon a la persona que tú quieras, puede ser tu papá, puede ser tu esposo, tu esposa, tu hijo. Cuando tú verdaderamente tienes más temor al hombre, lo estás haciendo negativamente. Si le tienes más temor a tu patrón, ¿qué te van a decir? Que te va a asustar, que te va a correr, que no hiciste bien esto. Pon a la persona que tú sientas que pueda encajar ahí, que suplanta a Papá Dios. Entonces ya no vas a tener el temor de Dios. Un temor positivo hacia Papá Dios. Aquí te lo voy a explicar en la otra columna que dice positivamente. El temor a Papá Dios, el amor allá, el temor allá es respetarlo, honrarlo, reverenciarlo. ¿Sí me estás entendiendo? Pero cuando viene y alguien suplanta el verdadero temor de ya por un hombre, entonces nos empezamos a sentir como menos, o qué va a pensar esta persona de mí, y me va a intimidar. ¿Sí me estás entendiendo? No sé si algo que ustedes quieran adherir a todo esto. Me van a rechazar, Amén. Van a burlar de mí, burla, no me van a aceptar. ya no quieren ser mi amigo. Amén. Sí, sí me estás entendiendo. Aquí se ve claramente cuando tenemos el temor de ya y no verdaderamente se lo tenemos a otra persona. El temor de ya también puede extenderse en lo espiritual hablando en lo religioso. Hay personas que le temen más al sacerdote, al anciano, a los pastores que a la misma palabra de ya. Prefieren quedar bien con la persona que con ya. De igual manera en la familia, en los problemas, a veces ponemos primero al esposo, a la esposa que allá. No sé si me estoy dando a entender. Nosotros debemos saber cuando tenemos ese miedo al hombre viniendo de la dirección que sea, en el trabajo, en la familia o a quien tú quieras, entonces el temor de Dios no está, porque el temor de ya es primero Él. Si ya está conmigo, aunque mi patrón me diga, no hiciste bien esto y te voy a correr o está siendo injusto
contigo y tú sabes que estás haciendo las cosas bien. Si yo temo allá, yo no le temo a mi patrón, porque al yo someterme a papá Dios y tenerle temor allá primero, él controla a las personas. No sé si me estoy entendiendo. Y en lo espiritual es muy triste que la mayoría de las personas prefieren quedar bien con en entidades religiosas, con los líderes religiosos o en el trabajo con los patrones antes que Dios. No sé si me estoy entendiendo. Amén. Cualquier cosa que quieran adherir, Maura, y tú, baby. Yo nomás quiero dar un ejemplo acerca de esto, y creo que lo he compartido en otras ocasiones, pero es un buen ejemplo dar ahorita, que en el tiempo de COVID, y yo sé que María me puede mantener al margen, que en donde trabajamos nosotros, nos pidieron, porque ya ven que hubo un mandato de que teníamos que vacunarnos, si no nos vacunábamos íbamos a perder nuestro trabajo. Y yo, porque le doy gracias allá por el temor que le tengo a él, porque aunque venían, esa es una manera de poder intimidarte o tratar de amenazarte, porque ellos sabían que en el trabajo, si no lo hacías, ibas a perder el trabajo, so ellos pensaban que de esa manera iban a asustar, bueno, y sí lo hicieron, lograron que mucha gente tomara la vacuna con tal de que no perdieran su trabajo. Pero yo puse mi confianza completamente en ya, en saber de que si él me dio ese trabajo y si él quería que me quitaran ese trabajo por medio de yo no someterme a lo que el hombre estaba mandando a hacer, entonces era voluntad de él de que yo perdiera mi trabajo. Pero bendito sea ya por su misericordia y el temor que yo le tengo a él, que yo no me tuve que vacunar. Estaba en un trámite de que estaban revisando mi sugerencia de no tener que, ¿cómo le llamaron? Um, un waiver que metí. Me estaban pasando por eso y en ese tiempo que estaban ellos procesando ese waiver, se levantó el mandato de que ya no teníamos que vacunarnos. Yo le dije a Dios porque todo ese tiempo yo puse mi confianza en Él y no en el hombre, porque el hombre no dicta mi vida, el hombre no es el que me bendice. Si yo tengo lo que tengo es porque ya me he bendecido hasta ahorita. O sea, ya le hubiera placido quitarme el trabajo, eso hubiera hecho. Y yo me mantuve firme y me mantuve en lo que yo creía que era lo correcto y él me respaldó. Y bendito sea ya que hasta ahorita sigo en ese trabajo. Amén. De igual manera, yo acabo de dejar el trabajo, tenía un part-time y me estoy dedicando de lleno a lo mío, a mi empresa. Ah, Había un temor en mí de que me hacía falta lo que me entraba en esa compañía. Gloria a Dios, es una bendición muy buena donde trabajé, pero algo de mí ponía mi, ¿cómo te explico? Algo de mí estaba seguro con ese cheque fijo, porque ahí lloviera o tronara, ahí había dinero. Y en esta semana yo pude ver de que, bueno, ¿a quién le creo? Y mi esposa me decía claramente, es que a ti lo que te pasa es que tú confías más en el cheque, en un hombre, que el que te provee. Esto era verdad. Y donde te doy a entender, siempre que estemos en un proceso, si tenemos emuná y tratamos de guardar su palabra, pero no tenemos la reverencia y tener ese temor verdadero allá, las cosas no van a funcionar. Eso todo va de la mano. Amén. Aquí está en Proverbios 1:28-29. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Yah. Let them then call on me, but I answered not. Let them seek me, but not find me, because they hated knowledge and did not choose the fear of Yahweh. Y aquí estábamos hablando de este personaje de Jacob, porque él era como una persona que no era perfecta, pero como te digo, papá Dios tenía un propósito con esta persona y lo metió a un proceso muy duro y gracias a ese proceso entendió que tenía que tener ese verdadero temor allá, porque le empezaron a salir las cosas mal y él empieza a hacer, a actuar a su inteligencia, a lo que le convenía, a lo que no, pero en ese momento desecha a papá Dios, desecha ya y empieza a hacer sus propios planes. Y el verdadero temor de Dios es estar firme de que papá Dios está en control de todo, no importa lo que miramos. Y es ahí donde papá Dios nos prueba de que verdaderamente si tenemos el temor
a Él y si confiamos en Él en todos los sentidos cuando todo nos sale mal. Y ahorita vamos a ir hablando más de este personaje que es Jacob. Amén. Pero aquí dice claramente, todo aquel que aborrece la sabiduría quiere decir que no tiene el temor de Dios. ¿De dónde viene el temor de Yah? De la instrucción, de la ley, de los mandamientos, de su palabra. Amén. Y mira qué bonitos proverbios. No ocupa uno de añadir nada. Aquí dice claramente el significado. Y es algo bonito cuando los entendemos y los cumplimos más que nada. Amén. Isaías 55, 8 al 9. ¿Quién lo quiere leer? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahuwah. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares Yahuwah. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Amén. Cuando obtenemos a Papá Dios en nuestro corazón, automáticamente todo esto lo vamos a entender. Cuando Él está en primer lugar, no a nadie más. Cuando estás en la presión y en el proceso que no hayas la puerta, que ya todo te está saliendo mal, ya te estás desesperando, empezamos a querer buscar soluciones fáciles, digamos así, por salir de ese problema. Y no es malo, simplemente tienes que asegurar de que Papá Dios no ha salido de tu proceso, de que sigues confiando en Él y que le preguntes qué es lo que tienes que hacer. El problema es cuando estamos bajo presión, empezamos a tomar decisiones sin poner a Papá Dios o preguntarle. A veces, aunque todo esté saliendo mal y no entendamos, pero si hacemos su voluntad y sufrimos con paciencia y le creemos a Él, aunque todas las cosas estén patas para arriba, si no se le ve ningún buen fin, aquí dice claramente que él está en control de todo. Sus pensamientos de Él son muy diferentes a los de nosotros. Tienen que pasar cosas malas y de ahí va a salir algo bueno. Amén. No sé si me estoy dando a entender. Yeah. Amén. Como les digo, cualquier cosa, son bienvenidos los comentarios. Y vamos a regresar a este personaje, a Jacob, que después le cambia el nombre a Israel, porque su nombre es un usurpador, es un nombre de una persona que no es honesta, una persona que es mala. Y después ya le cambia a Israel, que Israel es un nombre muy bendecido, porque de ahí viene la bendición para todos. Amén. Génesis 32, del 1 al 8. ¿Quién lo quiere leer? Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Yahuwah. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Elohim es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envió a decirlos a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. And Amén. Jacob went on his way, and the messengers of Elohim met him. And when Jacob saw them, he said, this is the camp of Elohim, and he called the name of that place Mahanaim. And Jacob sent messengers before him to Esau, his brother, in the land of Seir, in the field of Edom. And he commanded them, saying, say this to my master Esau. Your servant Jacob said this, I have sojourned with Laban and stayed there until now. And I have bulls and donkeys, flocks, and male and female servants, and I have sent them to inform my master, to find favor in your eyes. So the messengers returned to Jacob, saying, we came to your brother Esau, and he also is coming to meet you, and 400 men are with him. And Jacob was greatly afraid and distressed. So he divided the people that were with him and the flocks and herds and camels into 2 groups, and he said, if Esau comes to the one group and strikes it, then the other group which is left shall escape.
Ok, aquí podemos ver algo. Como te digo, iniciamos mirando cómo era a Jacob, una persona que no era honesta. Su hermano Esaú se iba a encontrar con él, pero antes de eso, cuando le usurpó su primogenitura, cuando lo robó, cuando lo estafó, cuando no era bueno con él, le hizo muchas cosas malas. eh, Él dijo, cuando muera mi padre, Isaac, Isaac. Isaac, te voy a matar. Y aquí está hablando la palabra de que se iban a juntar. Dios ya tenía un propósito con Jacob, pero se empezó a desesperar. Aquí dice la palabra, aquí dice en su palabra que él tuvo temor y se angustió. Y empezó a hacer sus propias decisiones porque llevaba a todos sus siervos, todo lo que poseía, propiedades, y dijo, no, mejor hago esto por si se pierde una, me queda la otra. Ahí es en ese proceso donde papá Dios nos quiere ver. Ahí ya él ya no, ya, cómo te explico? Ya no tenía temor a papá Dios que estaba con él, porque ahí dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de ya, dando a entender que ya estaba con él. Cuando se presenta a su hermano, se le olvida que ya está con él. ¿Por qué? Porque ya no le tiene temor a allá, lo perdió, le empezó a tener temor al hombre por lo que le iba a hacer, porque lo podía matar porque le podía hacer muchas cosas. Y esto en la vida real nos pasa todos los días. ¿Y a dónde te quiero llevar? Mira, papá Dios estaba con él, porque los ángeles venían con él, dijo claramente la palabra. Pero en cuanto mira a Esaú, se le olvida. Así nos pasa a nosotros también. ¿Qué pasó? Se llenó de temor y de angustia y empezó a hacer decisiones propias. Y créeme que esas decisiones no le iban a salir bien, porque se le olvidó que papá Dios estaba con él. Amén. Algo que Ujú. quieran adherir, aquí bienvenido. Amén. Nomás eso de que en cuanto vio al hombre, aunque fuese su hermano, luego le entró temor. Ujú. Y eso, como dice Emilio, si nos llega a pasar en lo carnal, por decir, que, y es una cosa que tenemos que recordarnos siempre, de que el hombre no dicta nuestro futuro, el hombre no dicta nuestro presente, el hombre no es el que dicta lo que nosotros las bendiciones que nosotros tenemos o las maldiciones, porque todo viene de ella, no viene del hombre. Ujú. Ujú. Es un ejemplo, si papá Dios te dio una promesa, Él conoce tu corazón y si estás esperando a que cambie a otra persona, a tu esposo, a tus hijos, yo qué sé, lo que tú quieras. Tienes que entender que si papá Dios dijo que ya se decretó que lo va a hacer y te está probando, no te muevas de ahí. No te muevas de ahí, no sé cómo explicarte esto. No le tengas miedo al hombre. Mires lo que mires, Ujú. Dios lo va a hacer. Tenle temor, reverencia, honor, lealtad, lo que leímos, el temor positivamente en medio de ese proceso, lo va a hacer. ¿Cuánto va a durar? De ti depende. No te puedo decir cuánto va a durar, pero de ti depende, porque cuando viene la prueba, se nos olvida que papá Dios está en control de nosotros. Iniciamos con esos versículos donde le dice, abre los ojos espirituales para que vea en lo espiritual cuántos ángeles están a mi lado, están luchando por ti, pero tenemos que creer y tener temor a papá Dios en la prueba. Amén. Y aquí en Deuteronomio 20, capítulo 1, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque ya tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y todos sabemos cómo sacó al pueblo de Egipto con milagros y prodigios muy grandes. Ese Dios está con nosotros, que no se nos olvide. Amén. When you go out to the battle against your enemies and shall see horses and chariots and people more numerous than you, do not be afraid of them, for Yahweh your Elohim, who brought you up from the land of Mitzrayim, is with you. En medio de la prueba, no se te olvide el temor allá, Él está contigo. Si nosotros ponemos al hombre o al problema antes que ya el temor de ya no está con nosotros, sino más bien el temor al hombre. Amén. San Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar.
temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. And do not fear those who kill the body, but you are unable to kill the being, but rather fear him who is able to destroy both being and body in Gehinnom. Amén. Al que le tenemos que temer es a papá Dios, es el único que nos puede destruir. El hombre no podrá hacerte daño en este cuerpo, pero el alma y el espíritu jamás. Papá Dios es el único que puede destruir todo. Amén. Ahora te vamos a poner un ejemplo de por qué debemos temer allá. Y aquí están los textos bíblicos. Y de verdad nos conviene. Amén. El primero es, Él es el creador de todas las cosas y personas. En Salmos 33, del 6 al 9 dice, y aquí en Primera de Juan al 9 también, Salmos 96, del 4 al 5. Si alguien quiere decir el otro. Sigue ejerciendo su poder y sustenta el universo. Amén. El que sigue, Maura, por favor. Es puro, perfecto y kadosh, santo, y quiere que lo imitamos. Por las continuas bendiciones que recibimos de Él. Por su amor, salvación y vida eterna por Yahusha. Elohim juzgará todas nuestras acciones. Me voy a concentrar en esa última. Él es el único que nos va a juzgar. Nadie más, ni el vecino, ni el hijo, ni el papá, nadie. Él es el que nos juzga al final. Aunque el hombre, sabemos que el hombre, bueno, aquí cuando decimos hombre es hombre y mujer, ¿verdad? Amén. Sabemos que el hombre nos juzga en sí, en su, Su juicio. en su juicio, pero no es el trabajo del hombre de juzgarse, es el trabajo de ya de juzgarnos nuestras acciones, no del hombre. Pero fíjate qué bonito, ¿por qué no voy a tenerle temor? No es miedo, sino por amor, reverencia, lealtad. Ya habíamos mirado, se me olvidaron las otras, respetarlo. Mira, es el creador de ti, de todo lo que existe, de todas las personas. Él sigue ejerciendo su poder en el universo. Lo respetemos o no, sigue siendo Dios. Él es puro y perfecto y santo. Por las bendiciones, mira, estamos caminando, escuchando su palabra, tenemos salud y Él está en control de todas las cosas. Por su amor y salvación que mandó a su hijo Yahusha por nosotros. Oh, hay muchas razones para temerle. ¿Por qué vamos a suplantar a papá Dios por cuando hablamos de hombre? Es como dice Maura, mujer, hombre, pon ahí a quien tú quieras, el patrón, al hijo, a quien tú quieras. No vale la pena. Amén. Porque ellos no te pueden salvar y te van a salvar tampoco. Amén. Hechos 5:29, Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer allá antes que a los hombres. Amén. Amen. And Kepha and the other emissaries answering said, we have to obey Elohim rather than men. Acts 5:29, the name of our group. Amen. Ok, aquí vamos a entrar a un poquito, digamos, si yo vengo y le digo a mi esposa que haga cosas que no son acorde a su palabra, ella tiene el derecho de no ejercer lo que yo le estoy diciendo. Sabemos que algunos de nosotros tenemos cónyuges, algunos estamos en el mismo sentir, algunos creen, otros no, pero por lo regular siempre va a ser lo mismo. Trata de obedecer primero a papá Dios. Si te van a obligar a hacer una cosa que es contra su palabra, sus mandamientos, tú puedes decir que no. Y en la noche enciérrate y dile, tú hazle ver que lo que me pide está mal, pero en fe y en oración, porque si tú te vas a querer a poner al tú por tú a enseñarle que lo que te están indicando que hagas es malo, no va a funcionar. Es con su santo Ruach, con su santo espíritu en oración, que Él tome control. No sé si me estoy entendiendo. Yeah. Pero es necesario primero obedecer su palabra. Amén.
y ser muy sabios. La sabiduría viene a través del temor de Papá Dios. Cuando obedecemos su palabra, no te preocupes, Él va a hacer lo que tiene que hacer si tú estás haciendo el paso 1, 2 y 3 que Papá Dios nos manda en su palabra. Amén. Deuteronomio 6:13. A Yahuwah tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Fear Yahuwah your Elohim and serve him and swear by his name. Amén. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos sirviendo, estamos leyendo su palabra, lo estamos sirviendo y lo estamos honrando. ¿Por qué? Porque tenemos temor a Él. Amén. Deuteronomio 10, 12 y 13. Maura. Ahora pues, Israel, que pide Yahuwah tu Elohim de ti, sino que temas a Yahuwah tu Elohim, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Yahuwah tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Yahuwah y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. And now, Israel, what is Yahuwah your Elohim asking of you? But to fear Yahuwah your Elohim, to walk in all his ways and to love him, and to serve Yahuwah your Elohim with all your heart and with all your being, to guard the commands of Yahuwah and his laws which I command you today for your good. Mira qué bonito, praise ya. Qué bonita palabra. No, no se ocupa, está más claro que el agua. ¿Qué es lo que te pide? Que tengas temor de Él, que lo sirvas. Aquí dice claramente que guarde sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Los 10 mandamientos, de los mismos que vino a hablar en el Nuevo Testamento Yahusha, de los mismos mandamientos que dejó Moisés, que dio Moisés. ¿Quién se los dio Moisés? Ya, el Padre. ¿No están abolidos? Pero tú decides, mira qué difícil es esto, servirlo y guardar sus mandamientos. ¿Y quién lo dice? Lo dice Él. No dice aquí, guarda mis mandamientos que Yahusha, ¿cómo te explico? Guarda, que al rato va a venir, guárdalos por un rato porque al rato va a venir Yahusha, mi hijo, y los va a abolir. No es cierto. La palabra no se contradice. Mira, El hombre se contradice, ya nunca. ándale, que guarde los mandamientos que ya y sus decretos que Yahuwah dejó y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Fíjate qué clarito está. Tú decides, yo decido si los guardo o no los guardo. Si tengo temor a Él, si guardo su palabra, viene su temor, viene su sabiduría. Y la sabiduría no es cualquier cosa. En Génesis habla claramente que la sabiduría estaba con Él cuando creó todo lo que existe. La sabiduría viene por guardar su palabra, sus mandamientos. No es cualquier cosa. Podemos tener la Biblia de orilla a orilla en nuestra cabeza, pero si no está la sabiduría que viene de Él, estamos fritos. Podremos tener el mejor trabajo, querer hacer y deshacer empresas, pero si no está el temor de ya la sabiduría, no está con nosotros y la prosperidad tampoco. Amén. Wow. Praise ya. Proverbios 9:10. ¿Quién lo quiere leer? El temor de Yahuwah es el principio de la sabiduría. Amén. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. The fear of Yahuwah is the beginning of wisdom, and knowledge of the set apart one is understanding. Amen. Wow. Mira qué bonito. El que tenga ojos para ver, que vea. Y oídos para oír. Está más claro que el agua. El temor de ya es el principio de la sabiduría. ¿De dónde viene? ¿Cómo? También Eclesiástico habla de la sabiduría. ¿Cómo viene la sabiduría de lo alto que viene del Padre, de su bendito Ruaj, a través de la obediencia a su palabra? Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si nosotros llegamos a entender eso, aquí en la tierra, nadie nos va a parar. No son los millones, no es que también te va, es la salud, es saber que vives contento, que ya está contigo, que está en orden tu casa, que hay amor, que se respetan. Oh, man, no sé cómo describirte todo esto. Eso es el verdadero temor allá. Y viene su sabiduría y viene la inteligencia de lo alto
que en este mundo no la hay. Amén. Beneficios de tener el temor. Ahora te vamos a enseñar los beneficios. Y aquí está casi la mayoría, me gustó que está en Proverbios. Qué chistoso. Qué chistoso que está en Proverbios. Y Proverbios es el libro de la sabiduría. Amén. Y Eclesiástico también es un libro de sabiduría. Qué coincidencia, ¿verdad? Praise Yah. El primer beneficio de tenerle temor en Proverbios 2:5 es conocimiento de Adonai. Es el conocimiento de Dios, de Yah. Amén. ¿Alguien que quiera el que sigue? Proverbios 3:7. Es apartarse del mal. Amén. Proverbios 8:13. Aplasta el orgullo y arrogancia. Amén. Proverbios 9:10 nos lleva a la sabiduría y el conocimiento. Wow. Proverbios 10:27. Brinda larga vida. Wow. Proverbios 14:26. De confianza y valor. Wow. Proverbios 15:16 es más valioso que la riqueza. Amén. Proverbios 16:6. Nos aparta del mal. Ese ya lo habíamos puesto, pero bueno, pues ya. Proverbios 19:23. Nos da verdadero descanso y satisfacción. Proverbios 22:4. Trae vida, bendición y recompensa. Algo que me llama la atención. Allá afuera hay mucha maldad. Hay gente que te quiere estafar, que te quiere hasta lo peor del mundo. Hay sicarios, hay personas que raptan a personas, tráfico de sexo. Dice claramente que Él te aparta del mal. En dos metáforas, te va a apartar de hacer las cosas malas, pero a la vez también Él acampa el ángel de Jehová, acampa, el ángel de Yahuwah, de Yah, acampa con los que le temen, con los que le tienen temor. Todas esas personas malas, de espíritus inmundos que operan allá afuera, es un escudo. Todo eso no te preocupes, no va a llegar a ti. Él te va, si viene una persona con una pistola, viene un asaltante y te vas a atravesar en su camino y va a pasar una tragedia, papá Dios automáticamente pone su mano y te desvía por otro lado. Ninguno de estas tempestades o pestes nocturnas, como dice el Salmo, va a llegar a ti. Es algo hermoso. Amén. Praise Yah. Vamos a regresar a Jacob. Amén. Si alguien quiere leer en Génesis 32 del 9 al 11. Y quiero nada más que noten que todo lo que estamos compartiendo viene directamente de la Torah, de la Biblia. Bíblicamente. Es todo bíblico, no es nada, como decimos, ajá, no es nada del otro mundo, sino todo que está escrito en su palabra. Así que nomás quería que notaran eso. Y dijo Jacob: Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac, Yahuwah, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. And Jacob said, "Oh Elohim of my father Abraham, and Elohim of my father Isaac, Yahuwah, who said to me, return to your land and to your relatives, and I do good to you. I do not deserve the least of all the loving commitment and all of the truth which you have shown your servant. For I passed over this Yarden with my staff, and now I have become two groups. Deliver me, I pray, from the hand of my brother, from the hand of Esau. For I fear him, lest he come and shall strike me and the mother with the children." Amén. Volviendo a lo que dijo la hermana Maura, ese comentario. Me he topado con personas que tienen mucho conocimiento y te dan, digamos, un sermón muy bonito, muy acomodado, pero ¿qué crees? No es bíblico. Por muy bonito que te den a las enseñanzas, pero no es bíblico, no es de ya. Amén. Regresemos aquí a Jacob rápidamente.
Sabemos que ya se iba a encontrar con su hermano, él le hizo muchas cosas malas y le tenía miedo, se desesperó, empezó a hacer sus propias decisiones y puso a papá, a Dios, allá a un lado y empezó a hacer su voluntad de él, a su manera, lo que él pensaba que era mejor. Pero dice claramente la palabra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, hizo las cosas mal. Pero aquí me llama la atención porque en este versículo él reconoció que papá Dios era el único que le podía ayudar, que el Espíritu de allá era el único que le iba a ayudar. Y reconoce y se humilla Ujú. y empieza, digamos, a orarle y le empieza a pedir ayuda. Amén. ¿O estoy mal? Aquí dice claramente, Ujú. Dios de mi padre, de Isaac, y, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Yahuwah que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Aquí lo que se está acordando en ese problemón, se está acordando de la promesa y se empieza a humillar y a confiar en él. Amén. Ese es el verdadero temor en medio del problema, saber que papá Dios está en control. No sé si me estoy explicando. Amén. Y ahí está la clave del éxito de él. Todo le sale bien cuando se acuerda que que papá Dios es el que está en control de las promesas que le dio. Aquí estamos en Génesis 32:9, Génesis 32:10 y Génesis 32:11, de donde estuvimos hablando, que él ya empieza a reconocer y ora a papá Dios allá de que le ayude. Pero recuerda sus promesas. Y las promesas, la promesa que te dio se va a realizar, se firme. Pero aquí podemos ver claramente que él actúa con confianza, que es emuná también, Ujú. humildad y sinceridad. Y sabemos que papá Dios nunca, nunca va a despreciar a una persona humilde, un corazón humilde y sincero. Y aquí están los textos bíblicos para si ustedes los pueden checar, para que cuando se termine esta enseñanza, lean los versículos que hemos hablado. Amén. Ok. Cuando tú oras, cuando te cansas, cuando estás en el problema y no es la puerta, pon a papá Dios en primer lugar con confianza, humildad y sinceridad, que es cuando le vas a clamar a puerta cerrada. Amén. Jeremías 29 del 11 al 12. ¿Alguien lo quiere leer? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Amén. For I know the plans I am planning for you, declares Yahweh, plans of peace and not of evil, to give you a future and an expectancy. Then you shall call on me, and I shall come, and pray to me, and I shall listen to you. Aquí le oro a papá Dios para que entre esto en nuestros corazones, porque es bien difícil. En medio del problema, de la tempestad, que ya todo no tiene arreglo, dice claramente que Él tiene pensamientos de paz. Si verdaderamente en la prueba tenemos el temor de Dios, la paz que Él da no es como el mundo la da, tiene que reinar sobre ese problema. No sé cómo explicártelo, pero sí es verdadero. Cuando ya te cansas y te pasan muchas cosas y dices, no, recurres a Él, oras a Él y confías en Él, la paz viene. Viene porque viene aunque todo esté patas para arriba. Mm. No sé si me entiendes. Yo lo he vivido en carne propia. Sí se puede, hermanos. Sí se puede. De igual manera dice que cuando pasa eso, que ya estamos afligidos, Él nos escucha. Créeme que es una conexión más fuerte cuando venimos del proceso. Aquí vamos a ir cerrando en medio de la tempestad, en medio del problema. Acuérdate de tu promesa. Recuerda lo que le pidiste. Papá Dios lo va a hacer.
Simplemente pon en tu corazón en primer lugar a Él. No le temas al enemigo. No le temas a la boca de la persona que te hiere. No, no te dejes influenciar por esas bocas que hablan que no se puede. Sigue firme, sigue firme, porque te profetizo en el nombre de Yahusha que tu bendición viene. Solamente pon a Papá Dios en primer lugar. Sigue temiendo a Él, sigue clamando a Él, sigue creyendo, aunque no mires resultados. Mayor es el que está con nosotros. En lo espiritual están sus ángeles alrededor de ti. En la prueba, todo va a pasar y va a ser para bien. Tú decides. Mira la bendición de Jacob. Lucha con el ángel de Yah. Luchó con Dios. Le cambia el nombre. Le pone la mano y le dice, de aquí en adelante no te llamarás más Jacob. Te llamarás Israel. De Israel vienen los 12 patriarcas. Del linaje de David. De ahí viene ya nuestro Adón Yahusha HaMashiach, de la raíz de David, de ese linaje de Israel. Mira toda la bendición que se desató. Y esa bendición está sobre ti, ya está hecha. Simplemente sigue adelante. Amén. Bendiciones. Que Dios te bendiga, te guarde y de verdad espero que haya sido de bendición. Vamos a terminar aquí. Que Dios te bendiga. Amén.